Hola, nuestro grupo está conformado por Johan Bejarano, Ronald Ramos y Guillermo Riaño. Para esta actividad tenemos el tema de anclajes. Los anclajes pueden ser de tipo natural, móvil o fijo. Les voy a hablar de los anclajes en primer lugar de tipo natural. Tenemos el bloque empotrado. Debemos verificar para este caso el buen estado y tracción de la roca, realizando precisamente una tracción en el sentido deseado para comprobar la estabilidad de la misma. De allí se puede pasar un anillo, haciéndolo ojalá de manera doble, como está en la imagen, utilizando una cinta. Tenemos también los puentes de roca. Para ellos, pues también debemos verificar es precisamente el tamaño de la roca y el tamaño de los orificios también. De acuerdo a ello, vamos a ver qué tipo de resistencia puede tener y para qué actividad nos puede servir. Es importante tener un buen surtido de cordinos, perdón, y cintas. En caso de rappel y reuniones, es importante tener varios anillos y que sean muy resistentes. El siguiente tipo de anclaje natural son las crestas y pitones. En este caso, como en la imagen, debemos verificar que hagan parte de un bloque. Debemos verificar exactamente primero que sea resistente. Sí, utilizar pues los diferentes elementos, las cintas hacer los diferentes amarres y pasar allí la cinta o cordino alrededor del, de la cresta o pitones. Las columnas de hielo debemos verificar que sean también resistentes y preferiblemente sujetarlo de la base, así como está en la. Al momento de realizar anclajes naturales debemos tener el cuidado de observar el tipo de terreno en que se encuentra ubicado, por ejemplo, el árbol o arbusto, que sea un terreno fijo, ¿sí? Em, y también para el uso que le vayamos a dar. Voy a poner el ejemplo con esta herramienta que es el arnés para pues para el trabajo con TRX. Es un ejemplo que pues el ejemplo sirve para cosas en las que las podríamos utilizar en los campamentos, o de hecho para una actividad dentro de un campamento que podría ser con este elemento o con otro parecido, como digo. Este árbol en este caso es un árbol fuerte, ¿sí? Depende, pues va a soportar por lo menos el peso corporal, a diferencia de otro árbol que se puede encontrar, por ejemplo, a la orilla del cauce de un río o a la orilla de una fuente hídrica. Este tipo de árbol, por ejemplo, no solamente pues es un árbol más pequeño, más delgado, sino por el tipo de terreno donde se encuentra, no sería apropiado para hacer la instalación que acabo de indicar. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Riaño, soy del grupo número 12. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre anclajes móviles, sobre el tipo de anclajes, cómo se ejecutan, cómo se deben colocar, cómo se deben ubicar. ¿Listo? Para el primer anclaje móvil vamos a hablar de un tipo de anclaje que se llama pitones para roca, también denominados clavos, el sistema de anclaje más antiguo. Pues aunque hoy en día pues existen como o sea, más herramientas más fáciles, son como más cómodos y más rápidos de ubicar y que además no deterioran la roca. Entonces por eso se dejó de desuso este anclaje. Habitualmente se introducen pues en agujeros o grietas o fisuras que presentan en la roca. Existen multitud de formas y tamaños para utilizar según el ancho de la fisura, pero su principal diferencia es el material con el que están fabricados pues, los anclajes. Los hay también blandos, de aleaciones de acero, dulce y duros. De aleaciones de acero, cromo, molibdeno, cromo, molibdeno. Y la resistencia de ambos es variable, o sea, depende también de los factores como su colocación, como el tipo de roca donde se ubican, y también son colocados pues con un martillo, con una herramienta como así, con un martillo pues habitualmente se colocan y sentimos en su buen desplazamiento pues por el sonido de la masa, depende en el argot. Decimos, o sea, es que un clavo pues cuando está bien colocado es pues cuando canta bien. Listo, para el siguiente anclaje, anclaje móvil, vamos a hablar de uno que se llama empotradores. Son cuñas metálicas que atascamos en las fisuras, de ahí que también se les conoce como el nombre de fisureros. Se fabrican infinidad de modelos de este tipo de anclajes en el que varía el diseño de la cuña, y amplía una gama de tamaños pues para el tipo de anclaje que vamos a realizar para poder ser adaptados al tamaño de la fisura. Su facilidad de colocación
y extracción hace que haya sustituido una gran medida y los pitones la resistencia es variable, dependiendo del tamaño y su ubicación. Pero como norma general, pues básicas, o sea, son más resistentes en cuanto mayor sea la superficie de contacto con la roca, o sea, es decir, que la fisura sea más resistente y cuando más coincida en la dirección posible del tirón con el sentido en que más se empodra la cuña, o sea, es decir, debe colocarse en una roca firme y donde sea una fisura estable. Y su desventaja que ofrece pues frente a los pitones es que básicamente es unidireccional, que aspecto que hay que tener muy en cuenta cuando hagamos uno de ellos, o sea, es decir, se puede estar, o sea, tambaleando cuando se coloque y cuando se realice como el anclaje perfecto o correcto, se va a estar unidireccional, o sea, cambiando dirección o estar inestable. Y a continuación, listo, y para la siguiente, para el tercer anclaje móvil, vamos a hablar que se llama Friends. Este es un empotrador mecánico de expansión por levas, o sea, es decir, se colocan y se extraen rápidamente con una sola mano y pueden ser utilizados en fisuras, o sea, es decir, esta es la fisura y se agarran acá. Se agarran como una especie de brazo o mano, como su palabra misma lo dice. Entonces, incluso pues también es hacia, o sea, se puede colocar abiertas hacia abajo, o sea, es decir, en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición. Y su utilización, perdón, no es complicada, pero requiere cierto hábito. Su diseño permite que la tracción ejercida se convierta en una gran fuerza de expansión en las levas y por esta razón hay que poner atención pues, en utilizarlos en rocas compactas y fisuras sólidas, porque si no se coloca en rocas compactas, pues obviamente se va a deslizar, se va a resbalar o se va a quedar inestable a la hora de realizar nuestro procedimiento de anclaje. Listo, entonces con esto concluye los anclajes móviles, los tres tipos, que fueron Friends, que fueron... Listo, entonces con esto concluimos los anclajes móviles, que fueron tres tipos, que fueron pitones de roca, empotradores y Friends. Entonces con esto concluyó los anclajes móviles. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los anclajes fijos. Los anclajes fijos podemos denominarlos que son todos los que colocamos sobre una pared y que están ubicados de manera permanente. Para la resistencia de nuestro anclaje está determinada por tres factores. El primero es la resistencia de nuestro material, el perno y la chapa. Esto que son los tornillos que van a estar sujetos o fijos a la roca. ¿Listo? En segunda instancia es la colocación de nuestros materiales y en tercera instancia está la calidad de la roca a la cual pues vamos a someterla o vamos a ponerle nuestro punto de anclaje. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre nuestro primer tipo de anclaje, se llama tacos autoperforantes o SPIT. Este método no es tan recomendable ya que hay unos pues, que nos brindan más eficacia y pues no se corre tanto riesgos. Este método, ¿por qué no es tan recomendable? Porque si se utiliza en roca blanda, la durabilidad del mismo es muy corta. Puede que a simple vista no nos demos cuenta de lo bien o lo mal que lo hayamos puesto y pues puede presentarse deficiencias en nuestro recorrido, ya sea nuestro descenso o nuestro ascenso en roca. Entonces no es tan recomendable. Bueno, nuestro segundo tipo de anclaje son los pernos de autoexpansión. Estos pernos los hay en diferentes longitudes, tamaños. Este es un tipo de anclaje muy utilizado actualmente. Lo manejan casi todas las escuelas de escalada. Y este tipo de anclaje puede durar mucho. Está en un promedio de 10 a 15 años, dependiendo de las condiciones climáticas y pues del cuidado que tengamos con él mismo. Y también de la característica de la roca.
Bueno, nuestro tercer tipo de anclaje son los sellamientos con resinas. Consta de un tensor que está segmentado a una resina, que esta resina pues debe ser especial y se compactan estos dos elementos en un agujero. Este tipo de anclaje es muy recomendado para la roca blanda, ya que al momento de solidificarse o secarse, este queda muy adherido a la roca, lo cual pues nos va a ayudar mucho en el momento